que el amor sea su meta más alta, pero también deberían de desear los dones del Espíritu y sobre todo el don de profetizar. Eso le dice Pablo a los Corintios en la primera carta a los Corintios 14:1. Y así como aconsejaba Pablo a los primeros cristianos, a los creyentes de aquellos tiempos, que también tenían debilidades como nosotros y que la fe no había eliminado por completo la condición humana. Así estamos nosotros con esta condición humana, pero entusiasmados y muy felices de estar estudiando la palabra y llevarla a la obra. En esta semana, como siempre en cada programa, estamos viendo las porciones semanales. Acabamos de terminar la porción número 21, Quizá, o Cuando haga censo, donde pudimos a través de nuestra hermana Isabel estudiar toda la semana y estuvimos revisando una vez más la diferencia entre lo santo y lo profano. Estuvimos también estudiando el llamamiento de Bezaleel y Aholiab, que eran dos hombres sabios de corazón que ayudaron a Moisés, que era la cabeza, a la gran tarea de construir el tabernáculo. Y sobre todo estuvimos estudiando cómo cuando el pueblo de Israel era contado y no existía la mortandad. Esos son los temas más relevantes de la porción que acabamos de estudiar. Y nos vamos a disponer, después de que termine este día, a la caída del sol, a iniciar el siguiente estudio de la porción número 22. Y como ya les hemos dicho en este momento, es cuando toman lápiz y papel o pluma, o los más modernos en sus dispositivos electrónicos, para que tomen nota muy importante. Vamos a estudiar la porción número 22, que se llama Vayaquel o Reunió. Toda esta semana vamos a estar estudiando Éxodo 35 desde el versículo 1 a Éxodo 38:20. Primer libro de Reyes 7, 13 al 26 y Romanos 11 del 25 al 36. ¿Qué nos querrá decir Dios esta semana? ¿A qué se referirá? Se referirá con reunió. ¿Qué reunió? ¿A quién reunió? Todo eso vamos a estar estudiando a lo largo de esta semana. Y para el día de hoy, por favor, dispongámonos y abramos nuestras Biblias en Éxodo 23:18. Y si Dios permite y nos da tiempo, vamos a dar un poquito hacia el 19, porque hay algo muy importante y profundo también que nos dice la palabra ahí. Recuerden que cada semana tenemos la pregunta de la semana, y esta semana estuvimos en las redes circundando la pregunta: ¿por qué estar en discipulado significa entusiasmo por Jesucristo? Si hacemos un recuento, hemos estado viendo las características del discipulado, que es estar todo el tiempo en Cristo, renunciar a nuestros planes. Y ahora, ¿por qué entusiasmados? ¿Por qué todo el tiempo estamos entusiasmados cuando estamos en un discipulado? Eso lo vamos también a contestar en este día. Y bueno, para ya iniciar el estudio del día de hoy, voy a darle la bienvenida primeramente a Javier. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, bendecido, porque de verdad esta semana nos hemos estado descubriendo, con este tema que estamos estudiando, descubriendo muchas cosas, aprendiendo muchas cosas, y también nos ha dejado más dudas, obviamente, pero agradecido con Dios porque nos va clarificando, nos va enseñando cosas día a día. Gloria a Dios. Oscar y Tania, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de estar en otra semana estudiando con mucho entusiasmo. Amén. Y Marco y Cintia, bienvenidos. Amén. Estamos muy contentos porque el Señor está haciendo la obra en cada corazón que estamos reunidos aquí y pues felices. Sí, verdaderamente muy contentos de todo lo que el Señor obra en nuestras vidas. Y bien, vamos a iniciar, como les dije, con grosura, la palabra clave grosura. Y para eso Tania y Javier hicieron una investigación y tomen nota porque es muy importante lo que nos van a decir. Javier, cuéntanos qué investigaste en el diccionario Strong. Así es, bueno, tenemos nuevamente las palabras que hemos investigado. En esta ocasión es grosura. Ya la habíamos visto en la semana pasada también, pero hemos descubierto algunas otras variables de la misma palabra. Entonces tenemos como primer lugar
En el Strong 1878 es la raíz dashen, que es ser gordo, engordar, ungir o remover cenizas. Y en el Strong 1880 es deshen, que es gordura, que también significa abundancia, cenizas grasosas de los sacrificios, grosura. Y por otro lado tenemos el Strong 3498, que es yatar, la raíz primaria, que significa sobresalir, exceder, quedar o ser dejado, abundar, preservar, dejar escapar, permanecer, principal, restar, sobrante, sobreabundar, sobrevivir, suficiente. Y en el Strong 3508 se refiere al lóbulo o faldilla del hígado. Bien. Tania. Yo nada más tengo dos, que es Chelev o Kelev, ¿sí, no? 2459, que es sebo, grosura, sebos, mejor, redaño, aceite, escogido, gordura y meollo. Y la otra es Mashan 4924, que es uno, gordos, la más rica y abundancia. Muy bien. Fíjense cómo aquí hay dos partes importantes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con abundancia, sobreabundancia, gordura, suficiente, sebo, meollo. El meollo es una parte del costado de los animales, que está así, grasosita aquí entre la pierna y como la pancita. También se refiere a la médula. Y a la médula también, y a la médula. Entonces, pero por otro lado, que fue algo que nos llamó la atención, está ungir, preservar, principal y aceite. Fíjense cómo hay una relación entre la grasa y el aceite, ¿no? O la forma. Pero el aceite nos lleva también a otros temas y la unción también. Entonces, lo ponemos aquí para que más adelante lo vamos a analizar. Y entonces, nada más para ponernos en contexto, porque la Biblia es maravillosa y siempre nos permite hablar de cualquier tema. Y entonces, la grasa, vamos a leer una parte en donde nos habla de la grasa como la grasa animal o la grasa en los seres vivos y cuáles son sus funciones. Dice aquí que la grasa se encuentra debajo de la piel, sirviendo como reserva de energía, produciendo más del doble de energía que la liberada por proteínas e hidratos de carbono. También actúa como aislamiento contra el frío y forma un tejido de soporte de muchos órganos, protegiéndolo a la vez de los golpes, como ocurre con los riñones. Si son estudiosos, por ahí también la palabra nos habla algo muy importante acerca de los riñones. Por favor, escudriñenlo. Las grasas o lípidos ayudan a que la alimentación sea más agradable, ya que la presencia de esta en las comidas es esencial para poder apreciar el aroma y el gusto de los distintos alimentos, ayudando también a la sensación de saciedad que tenemos cuando la comemos. ¿A quién no le gusta comer grasita? Se antoja. Te antoja la grasita. Bien. Bueno, entonces, partiendo del término grosura, recuerden que en la palabra siempre tenemos dos acepciones de la misma palabra. Una parte que nos habla de lo que le agrada a Dios y una parte de lo que nos habla que no le agrada a Dios. Siempre hemos visto esto. A ver, ¿qué se acuerdan que hay de dos en dos? De la palabra, cualquier cosa que recuerden que hay de dos en dos. Dos árboles. Dos olivos. Dos testigos. Primer y segundo Adán. Las dos cuerdas. Las dos cuerdas, los dos testamentos, es decir, venimos de dos. Muchas partes en la palabra viene así. Y entonces yo decía, Señor, muéstrame algo que me permita a través de un versículo entender más esto. Y entonces me llevó a Mateo 7, 13, 14, que nos habla de las puertas. Y nos dice, que también son dos puertas, y nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, una puerta nos lleva a la perdición y otra nos lleva a la vida y a la vida eterna. Es Mateo 7, 13, 14. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente?
Sí. Sí, me lo puedes buscar porque me gusta también cómo habla ahí. Mateos 7:14. 7, 13 y 14. Ok. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La Carretera. carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ujú. Entonces, en ese sentido vamos a tomar la grosura que le agrada a Dios y la grosura que no le agrada a Dios. Y en cuanto a la grosura que sí le agrada a Dios, vamos a situarnos en Levítico 3, 7, 17, que le voy a pedir a Oscar que me lo lea y que también lo puedes leer y ir comentando. Claro. Levítico 3 y después nos vamos a ir a Levítico 7. ¿Sí? Claro. Y es que en este capítulo, en Levítico 3, nos habla acerca de las ofrendas de paz. Entonces es algo agradable a nuestro Señor. Habla acerca de todo este proceso de la ofrenda y cómo hay ofrendas quemadas que sirven para agradar a nuestro Señor y que de pronto este olor fragante o este olor de combinaciones de diferentes elementos es agradable a nuestro Señor. Ya más adelante en el Nuevo Testamento nos explican la nueva forma de hacer esto, ¿no? Pero situándonos en el Antiguo, en Levítico 3:7 dice, si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. El 10 dice, asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y permítame tantito ahí me equivoqué porque meollo es lo que Javier decía de la médula e ijares justo es la parte lateral del vientre. Ok. Perdón, una disculpa. sí, está bien. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para el Señor. Entonces toda esta grasa es unida en un sacrificio, en una ofrenda quemada. Y pues muchas personas hemos visto, y el Señor también nos habla acerca de lo cotidiano. Hemos pasado por puestos, hemos cocinado y hemos visto cómo y presenciado cómo la grasa cuando se quema huele muy rico. Y entonces esto en ese entonces era agradable a nuestro Señor. Pero más adelante dice que si esta grasa permanece más tiempo, pues ¿qué pasa con la comida que está fuera del refrigerador? Huele feo, se echa a perder. Se hace sebo. Entonces esto ya no es agradable al Señor. Entonces Él menciona que después de hacer esta ofrenda, por favor, quita los residuos porque si no van a oler feo y al día siguiente ya no va a servir para nada. Y ya más adelante nos habla acerca de qué tipo de grasa podemos comer o qué tipo de grasa es la que vamos a ofrecer en esta ofrenda de paz al Señor. Bien, y tú decías o hacías hincapié en el versículo 16, ayer que estudiábamos, que decía, toda la grosura es de Jehová. Así es decir, esa grasa del sacrificio era únicamente para gloria de Él. Así es. Y en el Levítico 7, 22, 27 nos habla de lo mismo, pero a ver, aquí dice una cosa distinta. Dice, porque cualquiera que comiere, no es distinta, es igual, porque cualquiera que comiere grosura de animal, de la cual se ofrece a Jehová, ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortado de entre su pueblo. Claro. Cuéntame de eso. Pues es que previamente vimos en Levítico 3, 16 que toda la grosura pertenece al Señor. Entonces nos exhorta a que no consumamos esa grosura porque es de Él. Y ya hemos visto, y de hecho creo que en la escuela pasada vimos que la grosura también significa abundancia y significa que el Señor nos sobreabunda. Entonces, toda esta sobreabundancia pertenece a Él. Nosotros no podemos consumirla o no podemos hacerla de nosotros porque pertenece. Entonces, es lo que dice Levítico 7. En el versículo
23. Dice, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Pero en el 24 nos dice, no la puedes comer, pero sí la puedes usar. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Y hemos visto cómo la grasa, el aceite, la manteca y varios elementos sirven para hacer jabones y otras cosas que usamos cotidianamente. Pues vamos a ir viendo qué más nos dice la grosura para ir escudriñando la palabra del Señor. Recuerden que en este momento estamos hablando en lo literal de la grosura y de cómo en Levítico nos lo indicaba como parte del sacrificio, pero más adelante vamos a ir al trasfondo espiritual de esto. Vamos a ir a un corte y volvemos en un momento. Y regresamos para seguir escudriñando la palabra grosura en el contexto de las Escrituras. Y ahora vamos a ir un momento con Oscar porque nos tiene información importante. Sí, como siempre, enviar un saludo muy grande a todos los que nos ven a través de Facebook, a través de nuestra aplicación también, y abrir esa invitación para que puedan también ser parte de la Escuela del Discipulado. ¿Cómo? Pues participando a través de los comentarios, haciendo preguntas, porque muy seguramente surgirán algunas dudas que también nosotros tenemos y juntos podremos encontrarle respuestas a todas esas cuestiones que de pronto salen. Así que ahí está abierta la invitación. Y también quiero enviar un saludo muy grande hasta Perú, a Betel TV, a nuestros hermanos que siempre nos ven, y a un proyecto muy importante que ellos también tienen, una mesa también como esta, en donde ellos estudian y también escudriñan la palabra, y se llama Un Clamor. Entonces quiero enviarles un saludo muy grande y exhortarlos a que sigan estudiando, porque también desde aquí nosotros oramos por ustedes y estudiamos también juntos la palabra de nuestro Señor. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con la grosura. Marco, tenías un comentario que hacer respecto a lo que estaba Oscar leyendo. Sí, creo que es muy importante para las personas que nos están viendo, que estamos hablando realmente, tenemos dos instrucciones, una para el pueblo de Dios, que es el que acabas de leer, y la otra es que le pertenece solamente a Él, porque el Señor cuando se presentaba a los sacrificios, Él siempre le decía al sacerdote que tenía que guardar la grasa o lo mejor que sobraba, entonces tenía que quemarse antes. Por eso tenemos que separar esas dos cosas, la instrucción que Dios nos dio a nosotros, que se podría decir la instrucción que se le dio al pueblo de Israel en lo literal, y la instrucción que se le dio a los sacerdotes en lo literal. Eso es lo que quería hacer, una anotación nomás. Muchas gracias. Vamos ahora a ver qué nos dice Salmo 63 del 4 al 8. Recuerden que cuando vimos la palabra en el Strong, también nos hablaba de abundancia, sobre abundancia. ¿Nos puedes leer Salmo 63, 4, 8? Claro que sí. Dice, esta es Reina Valera. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hay una alabanza hermosa que tiene estas palabras, ¿verdad? Y entonces, como meollo y de grosura será saciada mi alma, así rico, ¿no? Con esa grosura y como la médula o el tuetanito, así de rico va a ser saciada mi alma. Sí, bueno, ¿a ti no te gusta? A mí me gusta. Bien, y vamos a ir ahora a Nehemías 8:15. Cintia. Dice Nehemías 8:8, dice, leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía, y así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo, vayan, festejen con un banquete de deliciosos alimentos
y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. El Festival de las Enramadas, dice, el 9 de octubre los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escribas Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrar durante ese mes. Él había dicho que debían proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén, que fueron a las colinas a buscar ramas de olivo y olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Fíjate que esa parte de la palabra me llamó mucho la atención, por esto que habla de cómo estaban estudiando la ley y hasta que entendieron y entonces fueron a comer de la grosura, dice aquí, comer la grosura, comer y beber y obsequiar porciones. Eso es lo que pasa cuando nosotros estudiamos la porción, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, yo llevo como 3 años estudiando y cuando alguien pasa y dice la que yo estudié, también a veces me acerco y le digo algo de lo que yo aprendí y entonces es como estar compartiendo esas porciones que el Señor nos da a cada uno en individual y luego en grupo. Y entonces aquí también comer la grosura se trata de la palabra, o sea, de un gozo por haber entendido la palabra. ¿Tú qué entendiste? Y es que dice en Juan 10:10, dice en Juan 10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante, dice. O sea que Dios vino a dar esa vida. Por eso creo que cuando nos dice, cuando estén en mi reposo, disfrútenlo, porque es una abundancia que yo les estoy dando para ustedes. Así es. Ajá, y pues es bonito, ¿no? Porque estamos dentro de esa grosura que Dios nos y de pide. lo que habla aquí de que es la parte más rica o selecta, esas porciones de cuando tenemos el entendimiento, entonces son lo más rica, lo que podemos también compartir. Así es. Bien, y ahora vámonos, esto era la grosura que le gusta o que es agradable al Señor. Ahora vamos a la puerta ancha y el camino espacioso, la grosura que no agrada a Dios. Y para ello vamos a ir a Deuteronomio 32, del 12 al 17. Dice, Jehová solo le guió, está hablando del pueblo de Israel, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, y también machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurum, dice la mía, pero en otras versiones dice que Israel, ¿verdad? Sí. Y tiró coces como golpes. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Entonces, después de que se nos da todo, olvidamos quién nos los dio. Y eso se representa mismo en el Éxodo, cuando ellos salen de Egipto, obviamente les empieza a dar la providencia del alimento, el maná, pero ellos decían, bueno, nosotros extrañamos el asadito, ¿no? La carne, queremos carne. Ahí es donde empezaban ellos. Ya se habían engordado, ya estaban engordados con la carne que habían estado comiendo y entonces pues estaban prácticamente despreciando el maná, que estaba sobreabundando también porque les estaba dando la providencia para el sustento de día a día.
Sí, realmente es muy difícil irnos quitando de esas costumbres que traemos de Egipto o de Babilonia. Y a nosotros ahora, nosotros tenemos costumbres en nuestro diario vivir que cuando entramos a Dios nos cuesta trabajo desde la carnalidad ir abandonando. Ok, vamos a Jueces 3, 21, 22, Marco, si me ayudas. Sí. Amén. Dice la palabra de Dios, entonces alargó Ohad su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Aquí está hablando de la liberación de Israel y entonces era un rey, Ahod. Y no, Ahod fue el que liberó y era ¿cómo se llamaba el rey? Por ahí arribita lo dice. Ajá. Eglón. Y entonces mete el cuchillo y había tanta grasa que no salió sangre, sino que salió estiércol. ¿Okay? Pero más, o sea, un versículo antes se acerca a Ahod, dice, se le acercó a Ahod estando él sentado solo en su sala de verano y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. ¿Qué es la espada? Él entonces se levantó de la silla y esta empuñadura era una empuñadura de doble filo. Entonces cuando entra, dice que entra con todo y el mango, con todo y el soporte, ¿no? La empuñadura, perdón, entra completamente y no sale sangre, no sale, o sea, la misma grasa es la que... Como que aprieta todo. Exacto, sí, ajusta ahí esa empuñadura. Vamos a ir por último a Salmos 37, 20 para ver algo más acerca de la grasa y que no le gusta al Señor. Dice, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Bien, y entonces estábamos escudriñando eso cuando nuestra hermana Tania llegó, por gracia del Señor, y le llevó hasta ahí, a Romanos 11, 17. ¿Por qué llegaste ahí, Tania? Cuéntanos. No sé. No sé, ahí sí solo Dios. Yo creo que estaba tan perdido en mi estudio que dijo, a ver, vamos a ayudarte un poco porque estás como por allá. Y Romanos 11, 17, ¿quieres que lo lea? Sí. Si quieres 16 al 18. Hasta el 24, creo. Ok, 11, 16, ok, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras versiones quiero aclarar que la parte de la rica savia del olivo, en otras versiones dice que eres partícipe de la grosura del olivo o del aceite. Que con las palabras nos dimos cuenta que pues es como englobado todo eso, ¿no? Ahí es en donde nos conectó la grosura con el aceite de oliva. Exactamente. O la savia. O la savia. ¿Y qué es la savia? ¿Alguien sabe qué es la savia? Antes de Sí. abordar eso, me gustaría leer Jeremías, que también ya nos muestra la palabra profética, lo que estábamos hablando un poco del olivo. Dice Jeremías 11, 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Y ahí estaba viendo lo que ahorita yo también, Tania. A mí en particular el Señor me ha llamado fuertemente con el olivo cada vez que me toca estudiar y he aprendido mucho acerca del olivo. La savia es una cuestión muy interesante. Siempre además cuando estudiamos la Biblia estudiamos biología, física, astronomía, estudiamos matemáticas, todo. Dice aquí que el olivo
capta por la raíz el agua y las sales minerales disueltas en ella y por las hojas el dióxido de carbono. La savia bruta es agua y sales y sube por los vasos leñosos hasta las hojas. Entonces imagínense que son como unos tubitos así unicelulares en donde se van a estar alimentando las hojitas del olivo. Pero hay algo bien interesante aquí. La savia bruta, hay dos savias. La savia bruta, que son sales y minerales, y la savia elaborada, que son azúcares disueltas en agua. Y entonces, sube la savia y hasta que llega a la hoja, por el proceso de la fotosíntesis se hace la conversión. Recordemos el proceso de la fotosíntesis, en donde a través de la luz del sol se modifica la estructura y sale oxígeno y retiene el dióxido de carbono. Entonces, la savia elaborada, que les digo que son azúcares disueltos en agua, llegan a todas partes de la planta por vasos liberianos. Entonces tenemos dos cosas, la savia bruta y la savia elaborada, y los vasos leñosos y los vasos liberianos. Entonces, la savia que es bruta va a ir por los brazos leñosos, y esto está muy interesante porque estos brazos, ustedes sabían que están formados por células muertas. Y dice aquí que forman tubos continuos y de pequeño grosor y transforman esa savia bruta desde la raíz hasta la hoja. Pero la savia elaborada va a través de los vasos liberianos, ahí me sonó algo de libertad, y están formadas por células vivas, cuyas paredes se comunican y transportan savia elaborada desde las hojas al resto de las plantas. Entonces, quédense con esto, y ahorita que regresamos vamos a ver cómo tiene esto que ver con el olivo. También vamos a hablar del olivo silvestre otra vez y del olivo injertado, y es una cosa maravillosa porque nuevamente nos está hablando de nosotros y de cómo nosotros tenemos tenemos un proceso para poder esparcir el evangelio. Entonces vamos a quedarnos aquí con la savia y vamos a regresar en un momento para seguir conversando al respecto. Y regresamos para seguir hablando de la savia. Si ustedes son estudiosos, diligentes, o incluso saben más que nosotros porque sean biólogos o algún estudioso de la ciencia, escríbanos para que nos ilustre y también nos pueda corregir si es que algo estamos diciendo aquí que no corresponda. La savia, como yo la entendí entonces, imagínense, está la raíz del olivo. La savia bruta por sí misma sucede y empieza desde la raíz hasta las hojas a alimentarla. Pero cuando llega a la basecita de la hoja, hagan de cuenta así como en esta partecita de aquí, entonces es la savia elaborada que va a tener azúcar y se va a metabolizar a partir de la fotosíntesis. Lo que me hizo pensar a mí es, puedo estar equivocada, pero así lo viví yo. Entonces estamos en la ley, en la raíz, y llega y alimenta, pero después es transformada por el amor. Y el azúcar tiene, o la vínculo con el amor, y solamente va a poder ser metabolizada mediante la luz, que es la del sol, y que es lo que puede hacer que se haga la transformación química. Sí, hay una alabanza que dice, tu amor por mí es más dulce que la miel. Entonces es ese amor que nutre. Es un amor que no solamente es decirlo, sino también genera en mi interior algo, ¿no? Y me llena de paz, me llena de gozo, pero siempre me lleva a una acción, ya sea ir por más personas, ya sea ayudar a más personas, pero ese amor que desciende me hace accionar. Así es, y nosotros somos injertados en el olivo. Sí, entonces, bueno, se los pongo ahí para que sigamos estudiándolo, pero estábamos asombrados ayer que nos salió este tema de la savia y estábamos muy contentos. Y fue cuando Cintia entonces encontró una cita muy interesante en Jueces 9, del 8 al 15. Elegí toda esa parte para entender el contexto. Cintia, ¿qué recuerdas que te llamó de ahí la palabra? ¿O por qué estuvimos escudriñando ahí? Pues
yo me asimilé mucho con cuando Dios dice que Él nos da la abundancia en nosotros, pero muchas veces cuando ves mucha abundancia, como que te sientes en tu confort en decir, pues es que ya tengo la palabra, es que ya tengo todo, y como que dices, pues ¿para qué voy a necesitar más, no? O a veces viene el enemigo más que nada a ofrecerte tantas cosas, como el ejemplo que daba estos arbolitos. Dice que le venían a ofrecer grandes cosas y él decía, voy a dejar a mi Dios, voy a dejar a alimentar a la gente y solo para ser rey sobre ustedes. Dice, no, dice, yo no quiero hacer eso, sino que yo quiero agradar a mi Dios, quiero estar con Él, yo quiero hacer las cosas bien, porque yo estoy produciendo algo bueno. Entonces, y me imaginé que nosotros así deberíamos de hacer, producir esa grosura para las personas y más que nada para honrar a Dios primeramente, porque me acordé de que al momento de que ellos quemaban esa grosura, salía el olor grato delante de Dios. Entonces, cuando tú decides y estás con Dios y quieres obedecerle a Él, más que nada, es esa grosura que se quema en ti y sale como un olor grato. Por eso dice, esa grosura solo es para mí, para nadie más. Entonces, no porque te venga a ofrecer otras cosas, y a veces nos dejamos y a ver, es que aquí te voy a ofrecer más dinero, vente para acá y aquí no. Y dice Dios, no, pues yo te estoy dando abundancia en ti. Entonces, a veces no nos conformamos, de como el pueblo de Israel, como la que leímos, se engordaron y se olvidaron de Dios y se quitaron de ahí y dijeron, no, pues es que ya tengo mucho ya. Con esto me sacio. Pero en realidad la vida no lo tienen en su mano, sino que es Dios que los guía y que les dice qué deben de hacer, que esa grosura tienen que compartirla a los demás y agradar a Dios en primer lugar. Así es. Marco, sí, adelante. Hay algo muy importante que lo que está diciendo mi esposa, mi compañera, pero hay algo que el Señor me pone en mi corazón que les comente, que no perdamos nuestra esencia, que es como la clave de todo que está diciendo mi esposa, porque el Señor nos ha dado Dios nos creó por un propósito y Él sabe a dónde nos va. Él sabe dónde nos va a llevar y que no seamos del camino, porque mencionábamos del camino, sino que debemos de estar dentro del camino y no al lado del camino. Entonces, yo lo que recibo de parte de Dios es no pierdas tu esencia. Si yo te creé para algo, tienes que seguir el propósito. Con lo que estaba leyendo aquí, gobierna. Te voy a dar esto, pero hazlo, pero no puedo perder mi esencia. Creo que ese Señor me llevó en esa parte a mí. No pierdas tu esencia. Sí, porque si estás hecho para dar aceite como el olivo, ¿para qué lo vas a dejar si eso agrada a Dios? Porque quieres ser como los cedros del Líbano. Que por cierto, decíamos ayer, los cedros del Líbano fueron ya no hay. Era una madera durísima, pero se acabaron. ¿Cómo nos va llevando esto a Cristo? Recordemos que siempre el punto central de las Escrituras es Cristo y siempre nos lleva a Él. ¿Cómo les lleva esto de la grosura y la savia a...? Pues espero explicarme bien. A mí me recuerda a la resurrección, ¿no? Tenemos ese cordero que es pascual y todo, y que comen de él en la Pascua y todo, pero al morir Jesús deja su cuerpo, no hay. Y eso me recuerda a unas partes de Juan en donde dice que se aleja de ellos porque lo iban a poner como rey, pero estando en su cuerpo, cuando él no deberíamos de glorificar el cuerpo de él, sino que deja al Espíritu Santo, y eso me recuerda que al aceite, a la savia, para poder ser parte del olivo. Entonces, porque lo platicabas, la savia es lo que une la otra rama al olivo y permite que crezca y que florezca. Entonces, sabiendo que el Espíritu Santo es el aceite y la savia, me recuerda mucho a David cuando lo ungen todo en aceite y luego le dicen, ve y unge a los demás. Y le preguntaba a Javi, entonces, a ver, ¿nosotros ungimos o cómo? Y me explicaba que no es que unjamos nosotros, o sea, nosotros no podemos agarrar el Espíritu Santo y dártelo, pero lo que sí hacemos es compartir la porción, o sea, mi comida, para que entonces... porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces, para que esa simiente de Dios florezca, porque la tienes ahí, florezca y entonces dé paso a un nacimiento de nuevo y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces es así como yo puedo o entiendo unir la savia con Jesús
y lo que nosotros tenemos que hacer como discípulos, porque pasamos de ser cristianos a discípulos y ahora nosotros llevamos nuestras porciones a todas esas personas, ¿no? Podría ser algo así como que nosotros tenemos esa grosura que no agrada al Señor y cuando estamos frente a Él y nos volvemos sacrificio vivo, esa grosura se transforma a una grosura que es agradable al Señor. Yo creo que es que compartir esta savia del olivo es lo que nutre. Y recordemos que hay hay variedad en la planta, ¿no? Entonces se dice que nosotros somos olivos silvestres, que somos injertados al olivo verdadero, que es Jesús. Entonces nosotros, como olivos silvestres que no damos frutos, nos unimos, comemos de esos nutrientes, o sea, recibimos los nutrientes que son la palabra, la savia buena, y entonces podemos nosotros dar este fruto, este renuevo que va a dar más aceite, y nosotros como olivos silvestres también somos para llevar a más personas a que se injerten también a este olivo, para que puedan también ser partícipes de esta savia, de este nutrimento que da el mismo árbol. Qué maravilla, ¿no? Una vez más, nuestro estudio en Éxodo nos lleva a la Gran Comisión. Sí. Entonces, yo preguntaba, entonces nosotros ya somos ungidos. Sí, ya estamos siendo partícipes del aceite. Porque está el Espíritu Santo con nosotros, en teoría, ¿no? Sí, y es importante cómo esa savia o ese espíritu nos mantiene unidos, mantiene la ramita pegada al olivo. Entonces, si yo no tengo al espíritu, si yo no tengo esa savia, pues muy seguramente me voy a caer y el injerto no va a poder recibir, esa rama puede recibir los nutrientes del olivo. Entonces, sí también nos habla de eso y estar en ese mismo espíritu. Porque pues seguramente estamos ahí en la iglesia, pero no estamos injertados, solamente estamos y pegados con cinta a lo mejor, pero no a través de la savia. Cuando hacen un injerto, ayudan a ese injerto con cinta o con soga o algo para mantenerlas unidas. Con un cordón. Como una cuerda. Entonces, pues si no existe la savia, pues le quitarás cuando ese cordón pues nunca va a poder estar ahí toda la vida y nunca va a pegar y nunca va a recibir los nutrientes. Eso es importante, que estemos todos en el mismo espíritu. Como las diferentes versiones de la Biblia, tenemos diferentes perspectivas, pero todo nos lleva al mismo, todo nos lleva al Señor. Y algo mencionó mi hermana esta semana muy importante. El conocimiento del Señor es tan grande que deposita un poquito de conocimiento en todos mis hermanos. Entonces no puedo estudiar yo solo, no puedo entenderlo yo solo, necesito a todos mis hermanos unidos en un mismo espíritu para poder entender un poco del conocimiento de nuestro Señor. Así es. Fíjense cómo la grosura de la ofrenda de paz nos llevó a la grosura del olivo. Y bueno, estuvimos escudriñando acerca de la grosura para que también ustedes escudriñen en casa. Y para terminar lo de la grosura, antes de pasar a algo importante que quiero hablar acerca del entusiasmo, vamos a terminar con Isaías 55, del 1 al 3, Cintia. Sí. Es que de tanto que estábamos comentando eso y me llevó a Isaías 55, del 1 al 2. Dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba, dice. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les da fuerza? ¿Por qué pagar para comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Dice en la versión Reina Valera, en el 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Nos está hablando de nuestro Señor.
Y entonces, con eso vamos a terminar lo de la grosura. Y yo quiero preguntarles a mis hermanos la pregunta de la semana. ¿Por qué estar en discipulado nos lleva a estar entusiasmados todo el tiempo? Cuéntenme. ¿O sí están entusiasmados? Porque comes grosura. La verdad es que cuando, lo voy a poner como muy normal, cuando me echo un taco y tiene carnitas, pues me lo como y me sabe muy rico. Entonces es lo que pasa con la palabra. Cada vez que estoy escudriñando y encuentro algo que llena mi alma, que llena mi ser, entonces se me pone la piel chinita y digo, Señor, gracias, porque es la grosura de la que estás hablando. Pues yo cuando voy estudiando y escudriñando de la palabra, me da como que algo para seguir conociendo a mi Jesús, porque en el campo donde estamos, yo digo que falta mucho en conocerlo. Entonces, si siempre dice Dios, conozca mi voz. Entonces, a través de cómo podemos conocer su voz estudiando. Y cuando vas descubriendo algo, quieres aprender más, como que quieres buscar más qué es lo que Dios te está diciendo. Y para poder que penetre esa espada de dos filos y para que saque todo lo malo dentro de mí. Javier. ¿Quieres que diga? Busco ahorita entusiasmo. Sí, dinos. En el diccionario normal, común, dice sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar, o que es exaltación del ánimo bajo la inspiración divina. Amén. Así es. Sí, entusiasmo. Algún maestro una vez me enseñó que era estar en Dios. Eso significa la palabra entusiasmo. Marco, tenemos un minuto para terminar. Cuéntanos, ¿cómo es el entusiasmo? Responder a la pregunta que ¿por qué tenemos entusiasmo ser discípulo? Yo creo que, bueno, en mi punto de vista es, me ocupa para que no entre en conflictos. Me ocupa y me concentra a poderme concentrar en la palabra de Dios y decir, Señor, aquí está mi vida y estudio, porque si mi mente está libre, van a entrar muchas cosas, claro, chismes, cosas. Pero digo, Señor, gracias por ocuparme, aunque es cansado, pero gracias porque tú me nutres. Así es. Amén. Dejamos de testificar cuando perdemos el entusiasmo. Así que tenemos que estar siempre entusiasmados en nuestro Señor. Que Dios les bendiga.